15:15, 10:20 y son las 10:27. Gracias por ir ingresando. Estábamos ahorita mencionando este tema de los beneficios que tienen los municipios donde haya un espejo de agua, una hidroeléctrica, una represa de Edison. Leí un compañero acá que fue compañero mío de maestría, me ayudó en el momento, gracias Edison, solo que no tenía el celular a la mano. Entonces, el término o el concepto que yo no sabía técnicamente, se llaman transferencias del sector eléctrico por ley 99. Transferencias del sector eléctrico por la ley 99. Pero además hubo otro señor que se me acercó y me dijo que incluso estas transferencias no las entregaban en dinero, sino en obras, que obviamente pues concertaban con la administración municipal en que se podían invertir ese monto de transferencias y que entonces es en obras. Le decía yo al señor que se me acercó a ayudarme con el tema, que entonces es como ahora que hay una nueva modalidad de obras por impuestos, que pues no es tan nueva, yo creo que ya por ahí, podría decir yo unos 10 años, el sector privado puede pagar parte de los impuestos que le corresponden cuando hace su declaración de renta como persona jurídica a través de obras. Pero entonces lo que hacen es la gestión, o el departamento o el municipio con esa persona jurídica para el tema pues de concertar en qué se pueden hacer esas inversiones. Entonces recuerda. Sí, señor. Bueno, entonces ya tenemos resuelta esa inquietud, que entonces miren, es diferente esas transferencias por ley 99 a lo que conocemos como Sistema General de Regalías, que el Sistema General de Regalías es producto de los tributos que se paga por la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables. Ahí estaría la diferencia con este tema, no sé, eléctrico, de represas, de producción de energía. Entonces son dos fuentes de ingresos para los municipios, pues donde aplique, ¿no? Muy bien. Entonces continuamos aquí hablando de las ramas del poder público. Aquí no hay nada nuevo, ya lo abordamos. Está en el artículo 113 de la Constitución. Luego de la conformación del título quinto, conformación del Estado, entonces venimos a el título sexto y ya empieza a desagregarse. Aquí ya en el título sexto se hace referencia a la rama legislativa. No alcanzamos obviamente a hacer todo el desarrollo pues de la norma de cada uno de los artículos, pero miren cómo empieza, así como el título quinto nos habló de la estructura. A partir del título sexto empieza a coger cada una de esas columnas, en este caso cada una de las estructuras, y la empieza a desagregar. Obviamente sabemos que nosotros tenemos un Congreso bicameral, por tanto tiene Cámara Alta y Cámara Baja.
dice que, pues esto lo sabemos, a la rama legislativa le corresponde formular las leyes, ejercer control sobre el gobierno y reformar la Constitución. Es una corporación pública de elección popular denominada Congreso de la República, que está integrada por dos cámaras, Cámara Alta y Cámara Baja. Pues aquí no hay nada que ustedes no sepan. Esta es la página de donde traje lo del primer pantallazo de la estructura del Estado, donde aparece lo de las manitos y esto, que también en la tarde lo tendrán. Esto ya lo sabemos: Congreso de la República, Senado y Cámara. Está en el título quinto y sexto. Quinto, porque estamos hablando de estructura del Estado, y sexto, porque hace referencia directamente a la rama legislativa. Funciones que tiene la rama legislativa: posesionar al presidente de la República o al vicepresidente cuando haga sus veces, recibir a jefes del Estado o gobiernos de otros países, elegir el Contralor de la República, elegir vicepresidente de la República. El vicepresidente se elige por elección popular en la fórmula que se presenta, pero aquí dice cuando sea menester reemplazar al elegido por el pueblo, y asimismo proveer el cargo cuando se presente la vacancia. Cuando hay vacancia de vicepresidencia, que ya lo hemos vivido, no se convoca elecciones, sino que el Congreso de la República elige un nuevo vicepresidente. Reconocer la incapacidad física del vicepresidente de la República, elegir los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior, decidir sobre la moción de censura, un asunto que en los últimos tiempos era una figura que ni a nivel nacional ni territorial se hacía mucho uso de ella. Ya, pues a nivel nacional hace rato se viene haciendo uso de la moción de censura, y creo que a nivel municipal se estrenó la figura en el distrito de Medellín en el periodo pasado, con el gobierno pues municipal. Se estrenó, apenas estamos empezando a hacer uso de ella. Decretar la formación de nuevos departamentos es una responsabilidad del Congreso de la República, y la creación de los municipios le corresponde a las asambleas departamentales, pero se podrá crear un municipio que corresponde pues obviamente a un departamento. No se podrá crear un municipio para un departamento que no existe. Muy bien, esto pues son generalidades. Las funciones del Congreso de la República están definidas en el artículo 150 de la Constitución, y su desarrollo legislativo más importante es la Ley Quinta del 92. Esa es la columna vertebral del Congreso de la República. Artículo 150 y la Ley Quinta del 92. Porque entre otras cosas, allá al interior de cualquiera de las cámaras, la alta o la baja, se conforman unas comisiones, y cada comisión tiene una función específica. En fin, entonces no tengo pues como todo el conocimiento, la experticia, eso, pero cuando uno aborda la norma se da cuenta. Muy bien. Funciones del Congreso de la República. Tienen la función constituyente, la función legislativa, obvio, no vamos a leer cada cosa, la función del control político, que así como hay control político del Congreso a los servidores del orden nacional, hay control político a nivel departamental con los servidores de alto gobierno del departamento, y también hay control político a nivel distrital o municipal. Está la función judicial.
la función electoral, por lo que decía, alguien debe regular y controlar al órgano electoral, aunque sea un órgano autónomo e independiente. Alguien lo debe regular y controlar. Entonces también tienen la función electoral. Incluso una modificación que había pasado por el Congreso para modificar asuntos concernientes a lo electoral, se acaba de caer en la Corte que le corresponde hacer la revisión. Porque recuerden que como en la rama judicial hay diferentes instancias, el de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, entonces donde revisan de que las normas se ajusten a la Constitución, lo acaban de declarar inexequible, o sea, se regresó. Muy bien, está la función administrativa. Recuerden que en la tarde vamos a hablar de la función pública y la función administrativa, que la función administrativa corresponde dependiendo de la dependencia. La de protocolo es para recibir a los jefes de Estado o altos ¿qué podría decirse? Dignatarios que lleguen al país. Y la función de control público. Muy bien. Esta es la conformación, simplemente para que, por dato general, sepamos con cuántos integrantes está conformado. Entonces, en el caso del Senado, con 108. Aquí los colores aparecen porque cuando estuve rastreando la información, pues ahí ya nos decían cuántas curules se tenían por partido político. Aquí no nos interesa eso, nos interesa pues de manera general saber que existen 108 escaños en el Senado y 188 en la Cámara. Pues perra, eso rinde, quiere decir que son 276 escaños a razón de salario como en 46 millones de pesos solamente para el representante, pero recuerde que ellos tienen un equipo que se llama Unidad de Trabajo Legislativo, es decir, cada representante y cada senador tiene un equipo de trabajo que se llama UTL, Unidad de Trabajo Legislativo, pero solo ellos, y recuerde que hay viáticos y hay cosas, solamente el salario, el básico, 40 y algo de millones de pesos. Muy bien. Muy bien, ahí habrá mucho que leer, estudiar y aprender sobre la rama legislativa, pero aquí estamos dando un brochacito. Con relación a la rama ejecutiva, pues tenemos 3 órdenes: el nacional, el departamental y el municipal, y está en el título 7º. Mire que vamos con el mismo desarrollo que hicimos la semana pasada. Por eso les decía que lo que ustedes hicieron en la tarde, haciendo esa revisión de la estructura de la Constitución, nos iba a servir como insumo para iniciar el trabajo del día de hoy. Cuando tengo resaltado, como lo tenía ahorita en la anterior, función pública, miren que aquí tengo función administrativa. Y sobre todo, aunque la rama legislativa también tiene una función administrativa, en el sentido en que en esas instancias también hay empleo público, pues la función administrativa está más asentada en la rama ejecutiva, como su nombre lo indica, porque es la instancia donde se ejecutan los presupuestos, desde el orden nacional hasta el orden municipal. Aquí tenemos entonces todo el tema de la rama ejecutiva. Aquí nos aparecen pues de qué artículo a qué artículo. Y la rama ejecutiva, pues ya sabemos que tenemos nivel nacional, departamental y municipal. Y aquí dice que les corresponde ejecutar en forma coordinada las actividades administrativas, donde debe primar el servicio de los intereses generales.
Entonces mire que ahí está asociado a lo que decíamos, ya me estoy abrogando el discurso, lo que dice la Constitución en su preámbulo, es decir, la ejecución debe estar conforme a lo que dice la Constitución política al servicio de los intereses generales, ¿cierto? Cuando vamos a ejecutar. Por eso uno de los principios en administración pública es la focalización de la inversión. Y sobre todo cuando hablamos de que siempre los presupuestos van a ser insuficientes para atender las demandas sociales. Siempre. Ni siquiera porque lo miremos por el lado de la corrupción, sino que eso puede pasar como nos pasa a nivel familiar, que siempre el presupuesto es insuficiente para cubrir las demandas familiares que tenemos. Y aunque seamos muy acuiciosos y muy juiciosos, pues siempre cada mes quedamos debiendo, como decimos los paisas, 5 pa'l peso. Siempre, esta cuenta dejémosla para el mes pasado, transfirámosla al mes siguiente. El otro mes pago los servicios, pero no de un mes, sino de 2 meses. Vamos haciendo transferencia de las obligaciones. Lo mismo pasa con el Estado. Otra cosa es dejar a un ladito el tema de la corrupción, que eso es cierto, pues que no lo podemos negar. Es el cáncer, es uno de los principales, se podrá decir cánceres, en plural, ¿no? Bueno, es uno de los principales problemas que tenemos en el país. Pero listo, lo que nos están diciendo es que a la rama ejecutiva le toca implementar, ejecutar ¿qué? Los presupuestos conforme al marco normativo. Y el marco normativo lo tiene la Constitución. Ahorita vamos a ver cuál es el marco normativo después de la Constitución para los departamentos, para los municipios, en este caso para los distritos, y después aparecen los sectores de inversión que ya están definidos por la norma. Entonces les decía que hay un principio en administración pública que nos habla de focalización de la inversión y focalizarla conforme a las necesidades y a los grupos poblacionales. Se entiende que hay inversiones que se requieren porque benefician a toda una población. Menciono, terminar una vía 4G no necesariamente es para que los ricos pasen por allí. Pues no, para ir a Urabá por el túnel del Toyo, el día que la terminen, van a pasar ricos, pobres, blancos, negros, indígenas, mestizos y de todos, ¿cierto? Ahí aparece lo que es el bien general por encima del particular. Pero hay otro tipo de inversiones en las que no se van a beneficiar todos. Por ejemplo, en las viviendas de interés social. Ahí no se van a beneficiar todos. Ahí es cuando hay que pensar en un principio de la administración pública, que es la focalización de la inversión. ¿Cómo identificamos, cómo caracterizamos esos beneficiarios de ese proyecto de vivienda de interés social? Porque ahí si no, vamos a salir todos beneficiados. Salimos todos beneficiados en el sentido en que cuando alguien mejora condiciones de vida, pues eso nos debe satisfacer a todos, pero particularmente hay que focalizar, como cuando decimos hay que buscar la aguja en el pajar, hay que buscar con ojo clínico los beneficiarios de cualquier proyecto de estos donde se va a identificar aquella población que deberá ser. Muy bien, está conformado a nivel nacional por el presidente de la República, los ministros, los directores de los entes descentralizados, en fin, muy bien. Aquí es lo mismo, nos vamos a nivel a nivel territorial. Entonces, el ordenamiento territorial se pone también en clave de función administrativa para
desde la rama ejecutiva para como su nombre lo indica, para la ejecución. Entonces tenemos entidades administradoras, y son administradoras las gobernaciones y las alcaldías municipales y distritales. Bueno, aquí no hay nada nuevo que decir. Esto lo tenemos en el artículo 115 de la Constitución. Aquí vamos a ver que entonces, desde el orden nacional hasta el orden territorial, ya sabemos que hablamos de territorios para referirnos a departamentos, distritos y municipios. Hay unos principios, creo que también lo tengo aquí, que son están en el artículo 209 de la Constitución. Son los principios de coordinación, concurrencia y solidaridad. Están definidos desde la Constitución. Por eso es que los planes de desarrollo deben estar alineados, deben estar articulados, aunque no corresponde el periodo político-administrativo del orden nacional con el territorial. Pero de alguna manera, cuando estamos formulando planes de desarrollo, ya está el nacional, entonces habrá que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la perspectiva desde el orden nacional? A ver cómo nos vamos en lo departamental y en lo municipal. Y lo de los municipios se están formulando a la par con el departamental, entonces hay que hacer, digamos, ese seguimiento al departamento sobre cuál es la estrategia para cada uno de los sectores de inversión, de tal manera que haya articulación multinivel. Entre otras cosas, cuando no hay articulación multinivel, ¿qué le pasa a un municipio como el núcleo básico del ordenamiento territorial? Que no se le va a quedar maniatado para llegar a hacer gestión en términos de cofinanciación de los proyectos. Quiere decir, en palabras castizas, cuando no está alineado un proyecto, un programa o un sector de inversión entre el municipio, el departamento y la nación, el municipio no va a tener probabilidades de presentarle al departamento y a la nación el proyecto para buscar cofinanciación. De ahí la importancia de hacer ese seguimiento y ese interés multinivel para que eso le abra las puertas al municipio de llegar a las otras esferas a buscar cofinanciación para sus proyectos. A nivel departamental, la Constitución nos dice que son autoridades la Asamblea Departamental como órgano colegiado y deliberante. Cuando decimos órgano colegiado es por la estructuración que se tiene, pero mire que no nos hablan a nivel departamental de rama legislativa. Órgano colegiado o también podemos decir corporación coadministradora. Y está el gobernador. Creo que sabemos, Colombia tiene 32 departamentos. Muy bien. ¿Con cuál norma se rige en este momento los departamentos? Pues aparte de todo lo que diga la Constitución, hasta llegar está la Ley 2000 de 2022. Es una norma reciente, como ustedes pueden ver, tiene solo 2 años. Incluso con la Constitución del 91, para los entendidos sobre la materia, quedó la sensación de que habían perdido fuerza e importancia los departamentos como entidades territoriales. Incluso hay muchos alcaldes que su función administrativa la hacen directamente de municipio a nación, pasando inadvertidos por el departamento, porque se quedaron sin mucho músculo, incluso financiero. Por eso ahorita procuran modificar lo que diga o la Constitución o el desarrollo legislativo para dejarle más anclaje en términos fiscales a los departamentos y poder acompañar en mayor medida el desarrollo de los municipios. Muy bien, así como la semana pasada ustedes hicieron el ejercicio
de mirar cuál era la estructura de la constitución política, pues esta es la estructura de la ley 2202 del año 22, que aquí dice, la norma tendiente a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos. Entonces aquí tenemos tres títulos con sus respectivos capítulos y con los artículos. Muy bien. Para el caso de los municipios, yo pensé que no la tenía. También tenemos la norma referencia, que es la 1551. Anterior a la 1551 del 2012 está la ley 136 del 94. Esta ley, la 1551, modificó parcialmente la 136. Quiere decir, la 136 tiene asuntos que siguen vigentes. Muy bien, aquí tenemos la estructura. En cuanto a los municipios, el gobierno municipal, funciones: velar por los recursos naturales, hacer cuanto pueda para adelantar por sí mismo todo lo que tiene que ver con el desarrollo territorial, promover el mejoramiento económico, solucionar las necesidades insatisfechas, promover la participación comunitaria, ordenar el desarrollo del territorio, administrar los asuntos municipales, planificar el desarrollo económico, social y ambiental y las demás que demande la ley. Eso está como en el manual específico de funciones y competencias. Podemos tener 40 funciones asignadas y la 41 dice y las demás que le asignen, ¿cierto? Entonces ahí muy bien. Pues claro, y cumplir con todas estas funciones en los municipios, para eso existen unos instrumentos de planeación, como son, por ejemplo, los POT, los planes de ordenamiento territorial, como son los planes de desarrollo, como es el instrumento de planeación financiera, fiscal y financiera, que es el marco fiscal de mediano plazo, a través de la ley 819 del 2003, todo lo que tiene que ver con el estatuto orgánico de presupuesto, que como decíamos ahora, existen unas normas de mayor jerarquía sobre las cuales un municipio puede contextualizar, porque es que en general eso pasa con los municipios. Un municipio formula su política ambiental, por ejemplo, pero no puede salirse de la política de la ley 99, que es la que genera el marco general para poder formular la política municipal. Entonces los municipios, cuando hablamos de la formulación de las políticas, la política ya está formulada y está determinada y tiene un marco jurídico. Lo que hacemos con las políticas es contextualizarlas, adaptarlas y ajustarlas al territorio. Entonces, por ejemplo, la política de salud tiene un marco normativo general. Entonces, la política de salud del distrito de Medellín no se puede salir del marco de referencia que es la ley 100 hasta hoy, ¿cierto? Porque ya van a volver a presentar otra propuesta de reforma a la salud, que se habla de salud y ahí es donde se define la política. Y así pasa con la política de pensional. Ya tenemos una nueva que entra en vigencia a partir de julio del año 25. La política laboral también le quedaron faltando unos, en fin, y la política a la educación superior, que se hundió ahorita en la pasada legislatura, la volverán a presentar. Pero lo que quiero decir es que como en los departamentos y en los municipios no se legisla, las políticas sectoriales, sea de vivienda, de movilidad, de transporte, de servicios públicos, son direccionadas desde el orden nacional.
¿Qué hacemos en el orden territorial? Contextualizarlas. ¿Por qué? Un ejemplo. Porque en materia de salud, el perfil epidemiológico de Murindó no tiene que ser igual al de San Carlos. Entonces lo que se hace con la contextualización de una política, pues es adaptarla a las circunstancias del territorio. Por ejemplo, cuando hablamos de salud, pues hay un perfil epidemiológico que dependiendo del clima, entonces puede que la malaria, la leishmaniasis y algunos asuntos sean más específicos de algunos territorios que son más inhóspitos o bueno, en fin, pero hay otros asuntos que sí son generales. La gripa, la diarrea, el cuadro de presión arterial, qué sé yo, son iguales. Lo mismo pasa con la política de educación y así por el estilo. No es lo mismo el manejo de la política ambiental. La política ambiental nos exige y nos obliga a todos cuidar, preservar y conservar los recursos naturales. Listo. Pero esa política ambiental para un municipio que la mayor parte de su territorio tiene una declaración especial, puede ser diferente que para otro territorio que puede tomar otras decisiones frente al mismo, ¿cierto? Y que eso queda contemplado en el ordenamiento territorial. Entonces, para que a nivel nacional, departamental y municipal se cumpla con la función administrativa, existen unos instrumentos de planeación para el desarrollo, ¿cierto? Digamos que todo viene encadenado para poder dar cumplimiento. Hoy, por ejemplo, para poder dar cumplimiento tenemos, aparte de los planes de ordenamiento territorial, a nivel nacional, departamental y municipal tenemos planes de desarrollo, como la carta de navegación de lo que se va a hacer en todos los sectores de inversión en este cuatrienio, para el caso pues de departamentos y municipios, para el caso del gobierno nacional en los 2 años que le restan de gobierno. Y lo que se plantea allí pues es tratar de resolver las necesidades de la población o de los grupos de valor que están demandando unos servicios. ¿Y cómo se sabe hasta dónde se logró? A través de los indicadores. Siempre en todo instrumento de planeación tenemos unos indicadores, que lo que se procura es movilizarlos para que la tendencia sea a mejorar. Muy bien. Esta era la pausa de ahorita, sino que nos adelantamos, ¿no? ¿La volvemos a hacer? Pues no, si quieren, que van ya y volvemos a las 2. Se ve que están muy amañados conmigo. Muy bien, seguimos avanzando en la estructura de la Constitución y ya vamos para el título 8, entonces de la rama judicial. Mire cómo en el título 5 nos dieron toda la estructura y a partir del título 6 empezamos a coger columna por columna para guardar la proporción con el símil que les hice de esta estructura. Entonces ya cogimos rama legislativa, rama ejecutiva, aquí vamos para la rama judicial. Muy bien. Y en la rama judicial, eso está en el artículo 288, mire aquí cómo se clasifica, se distribuye, se organiza todo el tema de la rama judicial. Tiene diferentes componentes. Les corresponde administrar justicia. Administrar justicia. La rama ejecutiva administra los recursos para invertirlos de tal manera que se resuelvan las necesidades de la población atendiendo al interés general. Aquí se va a administrar, pero se va a administrar justicia, solucionando los conflictos y las controversias entre los ciudadanos y entre estos y el Estado que somos todos. Y para ello, mire cómo se compone: Corte Constitucional,
Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, jurisdicciones especiales, ya vamos a ver cuáles son en el pantallazo siguiente, Comisión Disciplinaria Judicial, Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. Véanlas acá, ya un poquito más desagregado como para comprenderlo. Es mejor las imágenes que los textos, ¿cierto? Nos ayudan más en la comprensión. Entonces aquí tenemos, todo es rama judicial, ¿listo? Pero tenemos estos componentes o estos elementos. En la justicia ordinaria, miren lo que corresponde hasta llegar a los juzgados municipales. Digamos que es la mínima expresión de la rama judicial y con presencia en todos los territorios. En todos los municipios de Colombia encontramos juzgado promiscuo. ¿Y por qué se les denominará promiscuo? Porque manejan todos los temas. Muy bien. Tenemos el tema de la jurisdicción contencioso-administrativa y ahí está cuáles de los componentes le corresponden. Aquí viene la jurisdicción constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía. Miren las jurisdicciones especiales, que las mencionábamos ahorita, pero de manera general. Entonces hay una jurisdicción especial indígena. Tal vez esto tenga, complemente lo que decíamos la semana pasada. Desde que estén reconocidos territorialmente como persona jurídica, entonces tienen su propio gobierno, y aquí nos estamos dando cuenta que entonces cuando en su propio gobierno tienen que salir a dirimir sus conflictos, entonces en la rama judicial hay una jurisdicción especial que es la jurisdicción especial indígena. Quiere decir que por el lado que sea, ellos tienen un tratamiento diferencial. Ayer estaba, ayer o antier, como que no, hubo un evento importante en Bogotá de negritudes, que es otro grupo poblacional con enfoque diferencial. Y cuando digo con enfoque diferencial es porque así lo define la política de inclusión social. La política de inclusión social nos habla de grupos vulnerables y nos habla de grupos con enfoque diferencial. Y la norma o la política de inclusión nos dice que son grupos vulnerables, por ejemplo, primera infancia, los niños tienen prelación frente a cualquier situación que ocurra. Los adultos mayores son población vulnerable, las mujeres son población vulnerable 3, los jóvenes 4, las personas en condición de discapacidad. Todo esto que les voy diciendo yo creo que les sirve pues como conocimiento general. Estamos hablando de la política de inclusión social, que para la política de inclusión social a nivel nacional, en este gobierno se creó el Ministerio de la Equidad Social. Y en ese ministerio no era que antes de la creación del ministerio no se estuviera atendiendo a los diferentes grupos poblacionales, ¿no? Se estaban atendiendo. Solo que ahora, pues, y eso no está mal pensado, como que digamos, venga, todo lo que está por allá distribuido en todos los ministerios, recojámoslo acá en uno solo. Entonces estábamos diciendo, población considerada vulnerable, primera infancia, adolescentes, personas en condición de discapacidad, mujeres y adulto mayor. Esos son los grupos considerados población vulnerable. Pero dentro de la población vulnerable hay unos que se llaman con enfoque diferencial, y los de enfoque diferencial son 3: comunidades étnicas, comunidades afrodescendientes,
y comunidad LGTBIQ+, que ya casi que completamos todo el abecedario, ¿cierto? Comunidad LGTBIQ+, muy bien. ¿Por qué les estaba diciendo eso? Por los enfoques. Y les estaba contando que la semana pasada, o el viernes, o el sábado, hubo un Congreso Nacional de Negritudes en Bogotá, y hay algo en lo que me quedé. Siempre estoy como tratando de estar atento a eso, porque uno aprende y le va quedando algunas cosas más claras. Ellos también tienen unos territorios, pero esos territorios que ellos ocupan se llaman territorios comunes, pero no tienen reconocimiento ni del Ministerio del Interior ni tampoco del ordenamiento territorial. Me quedé medio perdido cuando alguno de ellos, pues que ellos están organizados también a nivel nacional, alguno de aquellos dignatarios decían: nosotros, para tener el reconocimiento de nuestros territorios, no dependemos de que la rama legislativa nos adjudique vía ley un territorio. Entonces no sé quién les otorga pues ese reconocimiento de que X territorio es de una comunidad afrodescendiente. Muy bien. Aquí este es otro documento, se llama el ABC del Estado y la gestión institucional. Muy bien, aquí vamos a empezar a ver cada uno de esos componentes, de la rama judicial de que se encarga. Yo se los dejo un segundito ahí y ustedes hacen la lectura mental muy juiciositos. Mire que por lo que vemos, cada uno de estos componentes en la Constitución tiene un artículo específico. Aparte de que entonces en el título 8 nos hablan de la rama judicial en general, pero en el desarrollo, como que cada uno, miren aquí por ejemplo, para el caso de la Corte Suprema de Justicia, artículo 234, para el caso del Consejo de Estado, artículo 236. Vamos a continuar. Para el caso de la Corte Constitucional, el 239, jurisdicciones especiales que ya miramos cuáles eran, el artículo 246, jurisdicción de paz, la 247, para el caso de la Fiscalía, del artículo 249 a 253, y el Consejo Superior de la Judicatura. Vamos a ver si nos funciona. Si no funciona desde ahí, se los coloco, que yo tengo el video aquí en otro lado. En el video anterior vimos los principios y fines esenciales del Estado, y en este recordaremos la estructura del Estado colombiano, conocimiento esencial para todo servidor público e incluso para la comunidad en general. Soy Miguel Peña, abogado especialista en gobierno municipal, y esto es www.podermunicipal.com.co. Habiendo recordado ya en el anterior video cuáles son los principios y fines esenciales del Estado, veamos ahora cuál es la estructura del mismo según lo consagrado en nuestra Constitución política. La estructura del Estado. No les está corriendo el video allá. ¿Será que me debo salir aquí de la presentación? A ver, me salgo aquí.
¿Qué tienen en pantalla? Los archivos que tengo ahí en esa carpeta. En el video anterior vimos los principios y fines esenciales del Estado y en este recordaremos la estructura. No sé qué le debo hacer. ¿Algún experto sobre la materia? Por allá viene uno, gracias. Pedí un experto en la materia y que viene un veterinario. Dupliquémosle porque no está, lo que pasa es que no se está viendo ahí la pantalla del computador. Yo creo que hay que duplicarle. ¿Ya viene la gente? En el video anterior vimos los principios y fines esenciales del Estado y en este recordaremos la estructura del Estado colombiano, conocimiento esencial para todo servidor público e incluso para la comunidad en general. Soy Miguel Peña, abogado especialista en gobierno municipal y esto es www.podermunicipal.com.co. Habiendo recordado ya en el anterior video cuáles son los principios y fines esenciales del Estado, veamos ahora cuál es la estructura del mismo según lo consagrado en nuestra Constitución política. La estructura del Estado colombiano está consagrada en el título quinto de la Constitución Política de Colombia a partir del artículo 113. En este artículo se establecen precisamente cuáles son las ramas del poder público, siendo esta la legislativa, la ejecutiva y la judicial. El artículo 114 nos enseña que corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración, y que el Congreso de la República está integrado por el Senado y por la Cámara de Representantes. El artículo 115 nos dice que el presidente de la República es el jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. Que el gobierno nacional está conformado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de los departamentos administrativos. El presidente y el ministro o director del departamento correspondientes en cada negocio particular constituyen el gobierno. Igualmente nos dice que las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado forman parte de la rama ejecutiva. El artículo 116 dispone que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran justicia. También lo hace la justicia penal militar. El artículo 117 dispone que el Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control. Recordemos que el Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guardia y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. También recordemos que la Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración. El artículo 120 de la Constitución dice que la organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por los demás órganos que establezca la ley, y que tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia,
así como lo relativo a la identidad de las personas. Vale recordar acá que, según el artículo 121 constitucional, ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que les atribuyen la Constitución y la ley. Volviendo al artículo 113, este nos dice que además de las tres ramas del poder público, legislativa, ejecutiva y judicial, existen otros órganos autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Entre ellas podemos señalar al Banco de la República, a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a las corporaciones autónomas regionales, las universidades públicas y a la Autoridad Nacional de Televisión. Hasta acá la estructura del Estado colombiano a nivel nacional. Pero además de lo anterior, dentro de la estructura del Estado colombiano existe la llamada organización territorial, consagrada en los artículos 285 al 331. El artículo 286 nos indica que son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas, y que la ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley. El artículo 287 dispone que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Y 4. Participar en las rentas nacionales. El artículo 298 establece que los departamentos ejercen funciones administrativas de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes. Según el artículo 299, en cada departamento habrá una corporación político-administrativa de elección popular que se denominará Asamblea Departamental, la cual estará integrada por no menos de 11 miembros ni más de 31. Dicha corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio y podrá ejercer control político sobre la administración departamental. Por su parte, el artículo 303 ordena que en cada uno de los departamentos habrá un gobernador, que será jefe de la administración seccional y representante legal del departamento. El gobernador será agente del presidente de la República para el mantenimiento del orden público y para la ejecución de la política económica general, así como para aquellos asuntos que mediante convenios la nación acuerde con el departamento. Los gobernadores serán elegidos popularmente para periodos institucionales de 4 años y no podrán ser reelegidos para el periodo siguiente. De conformidad con el artículo 322, Bogotá es la capital de la República y del departamento de Cundinamarca y se organiza como distrito capital. Y al tenor del artículo 328 existe también a la fecha el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, los distritos turísticos, culturales e históricos de Santa Marta y Barranquilla, los distritos especiales, industriales, portuarios, biodiversos y ecoturísticos de Buenaventura y Tumaco, y el distrito especial, portuario, biodiverso, industrial y turístico de Barranca Bermeja, los cuales, además de las normas que rigen a los municipios, se rigen por leyes especiales. Y a propósito de municipios, el artículo 311 de la Constitución dice que al municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y la ley. El artículo 312 dispone que en cada municipio habrá una corporación político-administrativa elegida popularmente para periodos de 4 años que se denominará Consejo Municipal, integrado por no menos de 7 ni más de 21 miembros, según lo determine la ley, de acuerdo con la población respectiva. Esta corporación ejerce control político sobre la administración municipal. En el artículo 313 de la Constitución se establecen las funciones que le corresponden a los consejos. Por otro lado, el artículo 314 dicta que en cada municipio habrá un alcalde,
jefe de la administración local y representante legal del municipio, que será elegido popularmente para periodos institucionales de 4 años y no podrá ser reelegido para el periodo siguiente. Las atribuciones del alcalde están establecidas en el artículo 315. Y para cerrar el tema de los municipios, el artículo 318 consagra que, con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, los consejos podrán dividir sus municipios en comunas cuando se trate de áreas urbanas y en corregimientos en el caso de las zonas rurales. En cada una de las comunas o corregimientos habrá una junta administradora local de elección popular, integrada por el número de miembros que determine la ley. Finalmente, de conformidad con el artículo 329, la conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Asimismo, el artículo 330 estipula que, de conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades. Como vemos, todo lo anterior expuesto conforma la estructura del Estado colombiano, tanto a nivel nacional como territorial. Recapitulando entonces, el Estado colombiano está compuesto por las 3 ramas del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial; por los órganos de control, Ministerio Público y Contraloría; por los órganos electorales, Consejo Nacional Electoral y la Registraduría; por los órganos independientes y autónomos, como el Banco de la República y las corporaciones autónomas regionales; y por la organización territorial, la cual está compuesta por los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Los invito a compartir este video con sus amigos y a seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbase a nuestro canal en YouTube y activen la campanita para estar al día en nuestras próximas publicaciones. Muy bien, el video no es muy nuevo porque mire que en los distritos no nos mencionó el distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a hacer esa consultica a través del amigo Google, a buscar cuántos y cuáles son los distritos en Colombia. Él nos mencionó, creo que como 5 o 6. ¿Cuáles son cuántos y cuáles son, o a la inteligencia artificial, cuántos y cuáles son los distritos en Colombia? A mí me dieron 11. ¿Te dieron 8? 11. 11. ¿Nos los cuentas, por favor? Ahora, yo les digo si ustedes me no con el otro. Barrancabermeja, Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Medellín, Monpós, Riohacha, Santa Marta, Turbo, Tumaco, Cali, Bogotá. Me faltó. Y usted no mencionó Medellín, en el tuyo. Sí lo mencionaste. Ah, bueno, ustedes son 12. Y de los 12 en Antioquia, ¿cuántos municipios tienen la categoría de distrito? Medellín y Turbo. Medellín y Turbo. ¿Y Turbo cuál es la diferencia? Pues ¿cuál es el asunto que lo vuelve especial? Mejor dicho, ¿cuál es el nombre del distrito? ¿Distrito qué? Claro, miren que cada uno de los, entonces de los 12, entonces ahí yo también refresco, entonces en total en Colombia tenemos 12 distritos, pero cada uno tiene una condición especial. No es lo mismo la condición especial de Medellín a la de Turbo, o a la de Tumaco, o a la de Monpós. ¿Cuál es la de Monpós? Busquémoslo ahí, no aparece. Entonces tenemos 12. Muy bien, y ahí ya tenemos pues a Medellín. También nos mencionaron el número de integrantes para las corporaciones
coadministradores. ¿Cuál es el número de diputados desde o de curules, pues, para la asamblea? Mínimo y máximo. ¿Cuántos? Perfecto. Y mira, si vemos que siempre son impares, y lo de los impares pues se entiende, en las asambleas, en las juntas directivas, siempre la conformación es con número impar para efectos de las elecciones o las decisiones que se van a tomar. Y en el caso de los municipios, las curules mínimo y máximo. 8, 7, 21. Pero hay un distrito que tiene mayor número de curules. ¿Cuál sería? Bogotá tiene, creo que son 41 el número de curules. Lo consultan, por favor, número de curules del Consejo Distrital de Bogotá. De resto, todos tienen entre 7 y 21, a excepción de Bogotá, Distrito Capital. Bueno, vuelvo a poner esto en pantalla. El video interesante porque nos resumía todo lo que vimos en la mañana, ¿cierto? Vuelvo a estar en pantalla. Muy bien. Muy bien. Entonces ya trabajamos y reforzamos el tema de la estructura del Estado. Y toda la estructura, independiente cual sea el componente, pues cumple funciones públicas. Recuerde que más abajo vamos a hablar de funciones administrativas, pero vamos a trabajar el tema de las funciones públicas. Y mira que vamos en orden. En lo que tiene que ver con la estructura del Estado, estuvimos del artículo 113 al 121, como nos lo reforzó la persona en el video. Y aquí nos vamos a ir a hablar de las funciones públicas del artículo 122 al 131. Este sí, simplemente la lectura, y terminamos también la lectura de los artículos con un video al respecto. Todo lo que tiene que ver con los artículos de la función pública se refieren a la política de empleo público, porque no hay cómo cumplir función pública si no hay empleo público. Y el empleo público tiene que ver con toda la categorización, con todo el nivel jerárquico, con toda la clasificación que se tiene sobre servidores públicos. El artículo 122. No habrá empleo público. Miren que para hablar de función pública empezamos hablando de empleo público. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento. Y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. Palabras más, palabras menos, en toda entidad pública existe un acto administrativo que se llama planta de cargos, con sus niveles jerárquicos, que de acuerdo a las
a los decretos ley 760 y 785, allí están determinados los del orden nacional y los del orden territorial. Y los niveles jerárquicos siempre serán el directivo, el asesor, el profesional, el técnico y el asistencial. Y conforme a esa planta de cargos deberá existir un documento, un instrumento de planeación adoptado mediante acto administrativo que se llama Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, porque ahí es donde me dicen cuáles son las funciones detalladas que debo cumplir. Pero además debe haber un acto administrativo mediante el cual se adopta la escala salarial y que esa se hace año tras año. Entonces, mire, planta de cargos, manual específico de funciones y competencias laborales y acto administrativo de escala salarial. Con eso se da cumplimiento al artículo 122 de la Constitución. El 123 son servidores públicos. Aquí hay, ojalá que yo tenga aquí más adelante, no sé si la puse, una gráfica sobre los servidores públicos, porque un miembro de una corporación no es empleado público, pero sí es servidor público. Ojalá que aquí la tenga adelante, no sé si la monté. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, y son corporaciones públicas el Congreso de la República, las asambleas departamentales, los consejos municipales. Ellos son servidores, los miembros que pertenecen a estas son servidores públicos, mas no empleados públicos. Muy bien. Pero también son los empleados, que ahí sí es una categoría especial, empleados públicos. Allí están los de elección popular, los de libre nombramiento, los de período, los de carrera administrativa y los cargos temporales. Pero también hay otra clasificación que son los trabajadores del Estado, que son los que prestan servicios en entidades descentralizadas que se rigen por los principios del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, los trabajadores oficiales son servidores públicos, mas no empleados públicos. Los miembros de las corporaciones son servidores, mas no empleados. Los empleados son los que acabé de mencionar, pero además entonces tenemos el rango de servidores públicos. Y los trabajadores del Estado de las entidades descentralizadas, por ejemplo, empresas varias. Los de empresas varias son trabajadores del Estado, no son empleados públicos, pero sí son servidores públicos, como todo el engranaje que se va dando ahí. Muy bien, en el artículo 124, la ley determinará las responsabilidades de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva. De los servidores públicos, sea de todos, sean los de las corporaciones, los trabajadores oficiales o del Estado o los empleados públicos. Profe, disculpe, los contratistas que son los que trabajan en el sector público. Nada. Prestamos servicios, pero no somos servidores públicos. Prestamos servicios, pero no estamos contemplados como servidores públicos, porque los de contratación no caben en ninguno, no cabemos ni como miembros de corporación, ni como trabajadores del Estado en entidades descentralizadas, ni empleados públicos, porque los empleados públicos la categorización son de elección popular, de libre nombramiento, de período, temporales y de carrera. No estamos contemplados allí como trabajadores del Estado. No, dicen por servicio.
En el 123. Son servidores y por servicios, prestación de servicios. Es que si fuéramos considerados servidores públicos, tendríamos las prerrogativas que tienen en materia contractual todos. Y nosotros simplemente vamos y cumplimos una tarea y chao. Tanto es así que nos toca pagar nuestra seguridad social y todo es como por tarea realizada. Por tarea realizada. Pero venga, me meto en campos que no me corresponden. No soy jurista. No soy jurista, entonces tampoco tengo la última palabra. De ahí que bien, hace mucho rato se viene hablando de formalización laboral en el Estado colombiano, para que se vayan extinguiendo los contratos de prestación de servicios, entre otras cosas. Lo estoy explicando desde el sentido común, no como jurista, porque no lo soy. Entre otras cosas porque lo que dice por allá la teoría, no sé si lo pronuncié al pie de la letra, es que no se pueden considerar tareas específicas aquellas que son continuas en el tiempo y en las entidades. Y uno ve, estas labores que yo presto son continuas en el tiempo en la SAP, ¿cierto? Pero aún así, pues no son consideradas. Pero bueno, digo. Pero, profe, porque una persona que es contratista 10, 15 años sale de ser contratista del Estado, puede demandar y se la gana toda, porque hay un término que es sí. Porque cuando demuestra que tenía un superior inmediato y que había continuidad en los contratos y que esa continuidad correspondía con un servicio público de ley, entonces claro, recuerde que ahí es donde no soy jurista, ni tengo toda la especialidad en eso, pero lo que usted está diciendo es cierto. Hay personas que después de eso han demandado y han logrado y han ganado una vinculación, en fin, todo el asunto, porque cumplen horarios, porque tienen un jefe, tienen un tema de subordinación y porque prestaban labores inherentes a la entidad pública que no eran momentáneas o casuales, sino permanentes en el tiempo. Y bajo todos esos argumentos, entonces, pues el abogado gana. Resulta, y recuerden otra cosa, y sobre eso ni siquiera es lo que nos dice la norma, sino la jurisprudencia. Creo que la semana pasada les decía que la jurisprudencia ya es como la estocada final frente a la interpretación de una norma, porque la norma tiene múltiples interpretaciones para un abogado o para otro. Pero lo que usted dice es cierto, claro, hay quienes después de mucho tiempo, con esa prestación de servicios, por los contratos, se pudo tipificar en contrato realidad. En contrato realidad. Bueno, pero incluso y sobre todo el gobierno actual está demandando pues es exigiendo a las entidades que formalicen sus plantas de cargos, primero, que las formalicen, es decir, que no deberían existir. Y justo ayer, pero que no sé si lo descargué, salió salió un artículo muy interesante frente a la contratación por prestación de servicios, pues como que va dando luces que deben hacer las entidades públicas al respecto. Pero lo que sí es que están procurando, porque el que debería dar ejemplo es el Estado, es decir, perdón, las entidades públicas, el Estado somos todos. Todas las entidades públicas deberían ser las que están dando ejemplo frente a la formalización laboral. Formalización, porque recuerden que en términos generales en Colombia un mayor porcentaje es en la parte laboral
está dentro de la informalidad. Entonces lo que se busca es que se vaya reduciendo. Y eso sí los tengo, unas conferencias que hubo con el DAF, Departamento Administrativo, sobre el tema de formalización laboral para las entidades públicas, buscando disminuir dos cosas. Primero, que los cargos en provisionalidad se cubran mediante los concursos de mérito, ¿cierto? Incluso hay una circular que es la 7168 de 2018 que exige que en mayo de cada año las entidades públicas reporten a la comisión todas las vacantes que tienen cubiertas con provisionalidad para que se cubran. Es más, miren ustedes que los provisionales no aparecen dentro de la estructura de servidores públicos en ninguna parte. En empleados públicos, ojalá la tengamos adelante en la gráfica, en empleados públicos debería haber una casillita que diga provisionales. No hay. Para ser considerado, están prestando servicios, pero usted es o de planta temporal o de carrera administrativa, pero no aparece el provisional allá por ningún lado. Pero lo que sí es claro, hay quienes han llegado a cumplir su tiempo de servicio, semanas cotizadas y edad como provisionales, y las garantías son iguales. Es así. Si logra el lleno de los requisitos, igual. Pero aquí podemos avanzar. Tu pregunta era que los contratistas, si éramos o no servidores públicos, y luego el tema de las demandas que se pueden ocasionar ahí. Muy bien, en el 124, la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos. Claro, existen unos desarrollos legislativos para cada uno de los cargos, ¿cierto? Los de elección popular, o los de periodo, los de carrera, o los de libre nombramiento y remoción y demás. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Los empleos son de carrera. Se exceptúan, aquí ya nos dicen, los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Aquí, ¿cuáles quedaron que determinó la ley después de la Constitución? Los de periodo. Para el caso, por ejemplo, de los personeros, los contralores, la defensora del pueblo que nombraron la semana pasada, son de periodo. El 126. Los servidores públicos no podrán, en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular ni contratar con personas de las cuales tengan parentesco, hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, 1º civil, o con quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente. 127. Los servidores públicos no podrán celebrar por sí o por interpuesta persona o en representación de otro contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales. 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. O sea, también dejan como puertas abiertas. 129. Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros, organismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos sin previa autorización del gobierno. 130. Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial. 131. Compete a la ley la reglamentación del servicio público, que presten los notarios registradores la definición del régimen laboral de los empleados y lo relativo a los aportes como tributación especial de la notaría. Bueno, esto tiene que ver con esto. Muy bien, entonces miren que el tema de la función pública aparece a partir del empleo público y de los servidores públicos.
No puede haber función pública si no hay quien la cumple. Y la cumplen se cumple a través de la política de empleo público con los servidores públicos. Sí, vamos a ver si aquí es la misma persona, la función pública. Vamos a ver si me da el video. Y si no, llamo a un amigo. Estoy en pantalla ya. Y ahí. Vamos a ver entonces. Ya. Revisemos qué se entiende por función pública. Cuando alguien dice, siendo servidor público, una persona que trabaja con el Estado, tiene una relación laboral con el Estado, y dice, yo ejerzo función pública, llámese un secretario, llámese un guarda de tránsito, llámese policía, llámese presidente, esa afirmación de que ejerce función pública es cierta. Y eso me permite resaltar una primera acepción de la palabra función pública. La función pública es el género de todas las funciones de las autoridades, servidores públicos y organismos del Estado. Es el género de todas las funciones. Las personas que trabajan con el Estado ejercen una función que es pública. ¿Dónde está? En la ley, en la Constitución Política, en el manual de funciones. Los jueces ejercen función pública. Los magistrados, los fiscales, los concejales, los diputados, los congresistas ejercen función pública. Las diferentes ramas del poder público tienen asignadas unas funciones, que son funciones públicas. Ese es el género. Entonces, digamos, la función pública es el género de todas las funciones del Estado, tanto para los servidores públicos como los organismos. La rama legislativa, si uno se pregunta qué tipo de función ejerce, pues entonces uno dice, ejerce función legislativa, que consiste en ¿qué? En hacer las leyes, promover actos legislativos, etc. La rama ejecutiva, ¿qué función ejerce? El presidente, sus ministros y toda la estructura de la rama ejecutiva, especialmente función administrativa. Pero esa función administrativa está dentro de un género, sí, función pública. La función legislativa también está dentro de un género, sí, función pública. Si uno se pregunta qué función ejercen los jueces, ¿es correcto decir función pública? Sí, pero ¿qué tipo de función? Función jurisdiccional, que consiste en emitir providencias judiciales, resolver conflictos. Entonces entendamos como primera sección la función pública como el género de todas las funciones del Estado. Una segunda acepción que se distinguen pero tienen una relación clara. Función pública se entiende como un conjunto de normas, principios, valores, pautas que regulan la relación laboral. ¿Entre quiénes? Entre los servidores públicos y el Estado. Esas normas que nos hablan que los servidores públicos, llámese trabajadores oficiales, llámese empleados públicos o funcionarios públicos de la rama judicial, tienen unos derechos, se les paga un salario, tienen derecho a unas vacaciones, unas primas, unas cesantías, unas prestaciones sociales, una remuneración, en fin.
Y eso está contenido en normas que tienen un carácter laboral, normas de función pública. Y que también esas normas definen el manual de funciones, definen las competencias que le da la ley, la constitución política, el reglamento, que orientan cómo se tiene que prestar el servicio. Por eso cuando nosotros revisamos la constitución política, el artículo 2 de la constitución política, perdón, el capítulo 2 de la constitución política, empieza con el título de la función pública, que empieza en el artículo 122 y siguientes, que va hasta el 131. Y ustedes ahí van a encontrar, si hacen la revisión en esos artículos, que las normas tratan del empleo público. Es decir, de esa relación laboral, porque para que haya una relación laboral con el Estado debe haber un empleo público. No un contrato estatal, sino un empleo público. Y ese empleo público, para acceder al empleo público, pues hay unos requisitos y hay unos medios. La regla general es el medio. Entonces, el estudio de esas normas, el conjunto de normas, de esos principios que permiten determinar todo lo relacionado con el empleo público, con la relación laboral del servidor público con el Estado, hace parte de la función pública, una segunda acepción del concepto, que va relacionado con el primero, sí, con la función pública, porque en últimas, para usted ejercer función pública tiene que tener un vínculo laboral con el Estado. De resto, si no tiene ese vínculo, no ejerce función pública, digámoslo preliminarmente. Muy bien. Y la tercera acepción, que también se relaciona con lo que he dicho, con la primera y con la segunda, es que hay una asignatura que se llama función pública. De hecho, la enseño en las universidades, que se da en la carrera del Derecho, que se llama función pública. ¿Y de qué se encarga esa asignatura? Pues estudia, o tiene como objeto, el estudio de ese conjunto de normas, principios y valores jurídicos que regulan la relación laboral entre los servidores públicos y el Estado. Y entonces ahí se va a estudiar la carrera administrativa, se va a estudiar la responsabilidad del servidor público, la responsabilidad disciplinaria, la responsabilidad que tiene desde el punto de vista fiscal, penal, se va a estudiar los diferentes tipos de empleo público, se va a estudiar las garantías que tienen, el salario, la jornada laboral, las prestaciones sociales, cuáles son los derechos y las obligaciones de los servidores públicos, del empleador, cuáles son los medios de protección. Es decir, un conjunto de temas que desarrollan una materia académica que se llama función pública y que bien se puede llamar también derecho administrativo laboral. Entonces, miren, tres perspectivas de la función pública que tienen una relación muy íntima con el empleo público, con el servidor público en el medio, el empleo público, y en el otro extremo, el Estado como empleador. Porque recordemos que la función pública está para el servicio del público. Es así, todo lo que realice el servidor público está determinado por la ley, la constitución política y el manual de funciones, y por el reglamento. La competencia del servidor público es restrictiva, solamente puede hacer lo que la ley, la constitución política, el reglamento, su manual de funciones le dice que puede hacer. Entonces todo está arreglado. ¿Con base en qué? En la función pública. Entonces, recapitulemos el tema. Función pública implica el género de todas las funciones del Estado. Hay unas funciones especiales, función administrativa, legislativa, función electoral, de control político, judicial, etc., que hacen parte de ese género de la función pública. Y hay otra definición que nos dice que la función pública es ese conjunto de normas que regulan la relación laboral entre el servidor público y el Estado. Ojo aquí, relación laboral. No la relación que se da por la Ley 80 de 1993, que es una relación contractual, que
es relativa a la materia contratación estatal, que es diferente. Esta es una relación laboral. Esas normas representan la función pública. Y una tercera acepción de la palabra, que bien está muy relacionada con las dos primeras, es que la función pública es una materia académica que se enseña en la carrera de Derecho, que se enseña en las especializaciones de Derecho Administrativo, en las maestrías, y que tiene un contenido académico, y que tiene una metodología de enseñanza, y que tiene una literatura, unas bases de datos de investigación. Y esas son entonces las tres acepciones de la función pública desde el punto de vista del derecho, que quería compartirles el día de hoy. Dos minutos para las 2. Quedamos QAP. Buen provecho, nos vemos a la 1:30. ¿Vengo por la tarde o ya se aburrieron conmigo?